unidad especializada en la detección y diagnóstico del cáncer de mama y pertenecemos a la Secretaría de Salud. El día de hoy mi compañera, la doctora Sandra Polo, va a impartirles una plática acerca de la autoexploración, que es la manera que tenemos para detectar a tiempo. El cáncer de mama no se previene, entonces lo que tenemos que hacer es poder detectar a tiempo cualquier tipo de lesión que se tenga para poder dar un tratamiento oportuno y mejorar la calidad de vida. Entonces vamos a iniciar. Es importante, cualquier duda, pregunta, pueden ir levantando la mano y participando durante la sesión para hacerla un poquito más dinámica y que no se aburran, ¿sale? Pues el cáncer de mama ahora este es nuestro mes, el cáncer de mama. Sin embargo, es una enfermedad a la cual tenemos que tener como muy presente, porque es una de las primeras causas de muerte de la mujer. El cáncer cervicouterino y el cáncer de mama suelen ser de las primeras causas de muerte de la mujer. Y bien, como decía la doctora Gaby, pues es una enfermedad que no es prevenible. Por eso siempre en las presentaciones, en las difusiones, siempre hablamos de que es importante la detección. Es una enfermedad que, bueno, la carga genética es algo muy importante dentro de la etiología de esta situación. El cáncer de mama normalmente o mayormente suele dar a las mujeres, pero por ahí hay algunos casos muy contados en los que hay varones que también presentan la enfermedad. Y esto es por la estructura o la anatomía de la glándula. Aquí sabemos que la glándula mamaria femenina tiene una función. ¿Cuál es la función? La lactancia, ¿no? Entonces, al tener una función específica en nuestras etapas de la vida, esta glándula mamaria en las mujeres tiene un desarrollo mayor que la de los hombres. Pero estructuralmente o anatómicamente, las estructuras son las mismas. Las estructuras, bueno, vamos a ver esta imagen, es una mano que está cortada como una mitad, y entonces vemos que aparte de la piel, que está en la orillita, hay una estructura ahí amarilla. ¿Sí la vemos? No se puede contar. Esa estructura amarilla es tejido graso, y lo que está como en bloquitos son tejido fibroglandular. El tejido fibroglandular es donde está el reservorio para la leche. Entonces son muchos saquitos que adentro pues, son los que guardan la leche. Estos saquitos se juntan unos con otros y forman racimos. Esto es muy parecido a ¿se han visto las cabecitas de los brócolis? Que son como muchas bolitas juntas en racimo, y todos ellos a través de un tronquito llegan al final. Esto mismo en el tejido normal. Todos estos saquitos de alguna forma tienen que conducir la leche al exterior. Pues hay muchos conductos y todos ellos desembocan al pezón. Entonces, en la mujer esto está muy desarrollado. En los hombres las estructuras son las mismas, pero la cantidad es mucho menor. Si en el tejido mamario femenino se forman estos racimos, en los hombres estos saquitos están de manera aislada. Por eso a ellos también les da, pero en menor proporción, porque este tejido es mucho menor. Esta, por ejemplo, es la misma imagen, pero ya con un crecimiento tumoral. Y el tumor puede crecer o muy cercano a las costillas, es decir, muy profundo, o puede estar muy superficial. Y dependiendo de este lugar en donde se desarrolle, va a ser más o menos fácil poderlo detectar. Si está muy profundo, pues a lo mejor vamos a tardar más tiempo en poderlo tocar que si es algo muy superficial, ¿no? Entonces, si el cáncer de mama es algo tan importante y algo que tenemos que tener como en el radar y algo que tenemos que estar revisando, es importante que sepan que todas nosotras, por el simple hecho de ser mujeres, estamos expuestas a tener esta enfermedad, nada más por ser mujeres. Pero existen ciertas cosas o ciertos factores de riesgo que llamamos médicos así,
que son situaciones médicas, familiares o personales que nos hacen más predispuesto o no a esta enfermedad. Y entonces el primero y el más importante es el factor de la herencia. ¿Sí? Si bien la mayoría de los pacientes que tienen familiares con cáncer de mama en especial desarrollan o tienen la probabilidad mayor de desarrollar la enfermedad, también hay quienes no tienen factor hereditario y aún así la presentan. Entonces, hablamos nosotros los médicos de las líneas de herencia o las líneas directas, les decimos nosotros. Entonces, si yo tengo hacia arriba, mi línea de herencia sería mi mamá, ¿no? Arriba de mí, como si fuera un árbol genealógico, y arriba de mi mamá estaría la abuela, ¿no? Hacia los lados serían las hermanas, ajá, y hacia abajo las hijas, ¿no? Vamos a tratar como de pensar más en la rama materna o la rama femenina, aunque los hombres también pueden presentar, y si hay antecedentes de cáncer de mama en varones, sin importar qué grado sea, es importante, ¿no? Entonces, si una paciente tiene la abuela materna con cáncer de mama, es muy importante, porque eso quiere decir que en su genética o en su carga genética ya hay una modificación que la predispone más que otra genética. Por eso es tan importante esto de la línea familiar. Y ahora, cánceres, pues hay de muchos tipos, ¿no? Está el cáncer de colon, el de piel, el estómago, ¿no? El cáncer uterino, pero no todos los cánceres tienen que ver o se relacionan con el cáncer de mama. Principalmente el cáncer cervicuterino y el de ovario son los que tienen más relación con cáncer de mama. ¿Esto qué quiere decir? Que si tengo una paciente con cáncer de mama, le voy a revisar ovario y cervicuterino, o al revés. Si diagnostico una paciente con cáncer de ovario, tengo que revisar de mama y cervicuterino, porque la probabilidad aumenta, ¿no? ¿Qué otro factor de riesgo existe? Pues la cuestión de las hormonas, y hormonas hay muchas, pero la que más nos genera este factor de riesgo son los estrógenos. Los estrógenos, cuando nos exponemos de manera prolongada o por muchos años, esto nos hace un factor de riesgo. Y las hormonas de los estrógenos pues se presentan en muchos momentos de nuestra vida. En algunos momentos están más elevadas, en otros momentos están más bajas. Como por ejemplo cuando vamos a empezar a menstruar, ¿no? Que es la menarca, así se llama, la primera menstruación. Esa normalmente debe dar a los 12 años, pero hay quienes la tienen antes, ¿no? Hay pacientes que las tienen como a los 9 o a los 10 años. Y la cuestión de la menopausia también es un momento importante de la exposición estrogénica. Y normalmente la menopausia da más o menos como entre los 50 y los 55 años. O eso dicen los libros que sí deben ser, ¿no? Pero hay quien las presenta antes o quien las tiene después, ¿no? Entonces, si yo hiciera un conteo de años, pues bueno, durante 38 años estoy teniendo esta exposición a estrógenos. Si yo empiezo a tener mis menstruaciones pues más chiquita, este periodo se aumenta, ¿no? Ahora, ¿qué otro factor me puede hacer que yo tenga un nivel más alto de estrógenos? Pues los anticonceptivos. Los anticonceptivos tomados, inyectados, en parche. Hay un dispositivo intrauterino que se llama Diumirena, que es entonces, todo esto es como un plus extra a mi cuerpo, a la exposición de estrógenos. Ojo, no estoy diciendo que sean malos, o sea, son buenos, debemos usarlos porque tienen un fin, pero siempre es con vigilancia médica, ¿no? Aquí lo ideal es que estos hormonales pues no los usemos más de 5 años seguidos. Tenemos que tener periodos de descanso, donde podemos echar mano de los activos, ¿no? La cuestión de si me embarazo o no, cuántas veces me embaracé, eso también es un factor, porque cada vez que yo me embarazo es como si pusiera una pausa a esa exposición estrogénica, porque en ese momento pues entra en juego la progesterona, ¿no? Entonces es como si yo pusiera una pausa. Si yo nunca me embarazo, que es lo que significa mi paridad, pues nunca voy a estar cierta cantidad de años y no le voy a restar. ¿Qué otros factores de riesgo existen? Pues hay algunos que podemos modificar, como por ejemplo el estilo de vida. Un paciente que es sedentario, un paciente que no hace ejercicio,
que tiene obesidad o sobrepeso, es un paciente que es propenso a esta enfermedad, a esta y muchas otras, ¿no? ¿Como cuál podría ser? Como la diabetes, la presión alta, colesterol, triglicéridos, ¿no? Entonces, esta cuestión de la activación física es importante, ¿no? ¿Qué otra? Pues las adicciones, y aquí es importante que hablemos de alcohol y tabaco, ¿no? Dentro de esas dos, la que más tiene un efecto, pues mayormente como factor de riesgo, es el tabaco, pero el alcohol también juega un papel importante, ¿no? Y algunas otras situaciones como la edad, o sea, sí es verdad que siendo mujeres pues, ponemos más esta enfermedad, pero en el momento en el que empezamos ya a partir de los 40, esta predisposición aumenta. Entonces, mujer de 40 ya son 2 factores de riesgo, ¿no? Entonces aquí la tarea es empezar a autoevaluarse cada uno de ustedes y que digan, bueno, pues es que yo tengo X o Y factor de riesgo, me tengo que cuidar más, ¿no? Ahora, el hacer una detección temprana es lo que realmente hace que podamos tener éxito en el manejo de esta enfermedad, ¿no? Mientras más pronto detecte un cambio en mi cuerpo, pues es mejor, ¿no? Esto me ayuda a poder tratar enfermedades en general de manera más pronta. Tengo un pronóstico mejor, es decir, me va a ir mejor, voy a tener más probabilidades de curación con mi tratamiento. Y aumenta la sobrevida. La sobrevida es el tiempo que yo voy a vivir después de haberme curado de la enfermedad. Eso es importante también, ¿no? Ahora, ¿cómo hago esta detección oportuna? Pues a través de la autoexploración. La exploración es súper importante porque esta me permite saber en qué momento mi cuerpo tiene algo que ahí no está. Algo como que, como una bolita, como un cambio en la forma, como un cambio en la coloración. Y esto es importante porque a raíz de esto pues empiezo a detectar cosas distintas, cosas que pueden ser de enfermedades benignas o malignas, pero aquí lo importante es saber en qué momento algo no está bien antes, ¿no? Y entonces, ¿cada cuánto nos tenemos que revisar? Pues bueno, para empezar, a partir de los 20 años. ¿Por qué a partir de los 20? Porque en ese momento el tejido mamario o el pecho ya terminó su desarrollo. Si me reviso antes, hagan un poquito de memoria cómo eran ustedes físicamente cuando tenían, por ejemplo, 15 años o 16 años y cómo eran a los 20 o a los 22. O sea, la mama sí cambia, ¿no? Entonces, esta exploración debe ser a partir de los 20 años, con una vez al mes que la hagamos bien hecha, es suficiente. ¿Y en qué momento del ciclo menstrual? Esto es importante, porque cada vez que arreglamos, ¿qué nos pasa en nuestro pecho? Nos duele, se nos inflama, hay veces que tenemos un pezón como con mucha sensibilidad, y el revisar una mama que está inflamada pues es muy difícil. Luego lo palpamos bien, entonces hay que esperar a que toda esta inflamación hormonal baje, y entonces hay que hacer la revisión a la mitad del ciclo menstrual, ¿no? ¿Cuál es la mitad del ciclo menstrual? Si tomo como día 1 el primer día de sangrado, de ahí cuento 15 días para adelante, ¿sí? Y de ahí más 2 días o menos 2 días, ahí es cuando tengo que hacer mi revisión, ¿no? Más o menos. Ahora, la revisión es importante hacerla con conciencia, ¿no? No es nada más tocar por tocar, hay que buscar cosas y hay que hacer una exploración pues, buena, ¿no? Solo la voy a hacer una sola vez al mes. Entonces, lo primero que tengo que hacer es observarme. Antes de tocar, voy a observar. Y entonces, con mi torso desnudo, lo voy a poner frente a un espejo y voy a poner las manos en la cintura y me voy a observar de frente y de ladito. Esto me permite valorar si las dos mamas son iguales o no. ¿Todas las dos las tenemos iguales? No. Siempre hay como una diferencia muy chiquita, pero eso es algo que ya conocemos nosotros, ¿no? Esta mama es más grande o esta mama es
pero eso es algo normal. Hay enfermedades, por ejemplo, que causan tanta inflamación que un pecho se nota mucho más grande y otro más pequeño. O hay enfermedades que al contrario hacen que el tejido de la mama se encoja, por ejemplo. Pero también había escuchado que sí, o sea, sí, no son iguales, pero no es tanta la diferencia. Cuando hay mucha diferencia, hay algo. Exactamente. Hay que ver. Ahí es cuando algo sale fuera de lo normal, ¿no? Si yo estoy acostumbrada a observarme, pues a lo mejor yo ya sé que este es más grande, ¿no? Pero si en algún momento ese cambio es mucho mayor, entonces ahí sí, algo está pasando, ¿no? ¿Qué otra cosa voy a observar? La coloración de la piel. Hay veces que en algunas partes tengo alguna irritación o algún barrito, o algún granito, alguna úlcera, algo nuevo, hay que verlo. El pezón siempre deben estar viendo hacia el mismo lado los dos, ¿no? Si en algún momento ese pezón cambia de forma, que se haga diferente al otro, que se empiece a hacer hacia adentro o hacia un ladito, eso ya no está normal, hay que ver qué está pasando, ¿no? Entonces el espejo me sirve para eso. También, aparte de tener las manos en la cintura, pues es importante levantarlas para ver los bordes inferiores de la mano, que son importantes. Siempre observando forma, tamaño y color. Ya que me observé, entonces sí voy a empezar con la palpación. Y para la palpación utilizo estos 3 deditos, la yemita, mientras más acostaditos pongan sus deditos es mejor, ¿sí? Y los movimientos que puedo hacer son muchos, así que ustedes se acomoden. Entonces me van a ayudar aquí en su mano, pongan estos 3 deditos aquí. Aquí tenemos unos huesitos y unos ligamentos. Pongan sus dedos y entonces van a hacer un poquito de presión y van a hacer movimientos de circulitos. Sientan lo que hay por debajo. Se siente muy claro, ¿no? El huesito, a lo mejor muevan sus dedos, van a sentir el movimiento de los ligamentos. Esa es la mejor forma de hacer su revisión. Detengo la piel y hago circulitos. ¿Hay otras maneras? Claro. Hay algunos pacientes que hacen así como caminando sus deditos, ¿no? Y van haciendo presión y van sintiendo por abajo. Hay otros que hacen una cosa que se llama barrido, que es poner los deditos y hacerle hacia abajo. Sí se siente, pero a mí en lo personal es mejor. Detengo y hago circulitos. Siento mejor y en mayor amplitud. Entonces voy a empezar a revisarme desde dónde, desde este huesito. ¿Cómo se llama este huesito? Clavícula. De ahí hasta abajo, hasta donde se termina la mama. Y lo voy a hacer desde el centro hasta la axila. La axila es muy importante revisar, porque ahí también pueden salir movimientos, y se llaman ganglios, y a veces se crecen o porque hay algún proceso infeccioso o inflamatorio, o porque hay algo más debilidad. Entonces, siempre hasta arriba. Y recuerden, si voy a revisar este lado, el lado que voy a revisar va la mano arriba y la contraria es la que revisa. Sería muy difícil revisarme con el mismo lado. En la axila me va a costar mucho trabajo. Entonces, contralateral, de un lado y del otro. Ahora, la revisión debe de hacerse en 2 posiciones: sentadita o de pie y acostada, como está esa figura. ¿Por qué acostada? Porque cuando nos acostamos el tejido mamario se abre un poquito más y entonces podemos tocar con mayor profundidad. Si tenemos una bolita o un tumorcito muy pegadito a las costillas, solo de esta forma la vamos a detectar, porque hay lesiones que de pie se sienten o no se sienten y acostada así. Entonces, siempre en las 2 posiciones. Esta fotito se la puse específicamente porque esa pacientita está en la regadera, ya lo ves. Entonces, la mayoría de mis colegas médicos les dicen es que hay que revisarse en la regadera. Yo no estoy tan a favor de esto porque en la regadera no se pueden acostar. Entonces estaríamos haciendo una revisión incompleta, ¿no? El recomendar que se haga en la regadera es por el jabón. El jabón me permite resbalar un poco más los dedos y me aumenta la sensibilidad de las yuntas. Entonces, para ayudar a que esto nos favorezca en la exploración, cuando ustedes se revisen pueden usar una crema corporal, un aceite, lo que ustedes quieran. Esto ayuda a resbalar los dedos y hace el mismo efecto, pero hacemos una revisión más precisa y más puntual, ¿no?
Ahora, ya sabemos cómo nos tenemos que revisar. Ahora, ¿qué es lo que vamos a buscar? Estas 12 cosas son las que hay que buscar. No es nada más tocar por tocar. Hay que revisar si tengo yo alguna de estas. Vamos a empezar con ese que dice endurecimiento, que es una parte del tejido que está más duro que lo demás. Por eso es importante habituarse a sentirse. La otra dice hendidura, y es que la piel se jale hacia adentro. Y esto sucede cuando tenemos un crecimiento de algún tumor. El tumor jala la piel hacia adentro, ¿no? Y este tumor, conforme va creciendo, crea este defecto. Por eso hay que ser muy observadores. Pero ahí se va a sentir cuando lo toques. Se va a ver. Ah, ok. Se ve. Así como está ese hendidito que ves ahí, así se va a ver, sin que tú lo toques. Entonces, ¿qué es lo que a mí me orienta? Que a lo mejor atrás de ese jaladito, ese hundimiento, no para ir ahorita, ¿no? Pero esas se ven nada más. La otra dice erupción y se ven como unos granitos, ¿no? Hay un tipo de cáncer que conforme va evolucionando, altera también la piel. Y entonces hace úlceras y se abren a la piel. Entonces esto ya es un estado como más avanzado, pero es algo que hay que observar. Cualquier cosa diferente en mi piel, pues hay que ir a que me revisen, ¿no? La otra dice enrojecimiento o ardor. Si se fijan, hay una parte ahí de ese limoncito que está más irritado. Entonces cualquier cambio de coloración a rosita o a café o a cualquier otro color es importante observar. El otro dice fluido desconocido, ya hace referencia a la secreción por pezón. La secreción por pezón es normal. Lo ideal es no tenerla, pero existen secreciones que pueden ser normales. Aquellas que sean transparentes, blancas o amarillitas, no hay problema, puede ser normal. Pero aquellas que sean rojas, rosas o cafés o verdes, quiere decir que algo hay adentro, ¿no? Sí, es normal. A veces sí. A veces, en diferentes momentos de nuestra vida, algunas hormonas pueden propiciar que tengamos esta secreción. Pero regreso otra vez a lo mismo. Solo si es transparente, blanquita o amarilla. Si es de los otros colores, lo que pensamos nosotros los médicos es que a lo mejor por dentro hay algún tipo de inflamación que está generando un sangrado. Eso ya no es normal. ¿De acuerdo? Cuando sale transparente, blanco o amarillito, quiere decir que esos conductos que veíamos, que son los que comunican el saquito hacia el exterior, por dentro tienen siempre líquido, o sea, no están vacíos, siempre tienen líquido. Entonces hay veces que si ese líquido se produce de más por alguna cuestión hormonal, pues en algún momento va a salir. No es necesariamente que sea cuando está embarazada. Exactamente, no necesariamente. ¿Qué otro tipo? Bueno, ahí dice huequitos, y es que la piel tiene muchos poritos, que es por donde salen los líquidos. Entonces, a veces cuando hay algún proceso inflamatorio en la piel propiamente, esta piel se hace más gruesa y entonces los poritos se notan más, como si estuvieran hundidos. A eso hace referencia a eso. El otro dice protuberancia, que es que yo, la bolita o el tumor esté tan cercano a la piel que se vea, ¿no?, el abultamiento sin que yo lo toque. Esto lo puedo todo ver en el espejo, ¿no? El otro dice vena creciente. Ese es un signo que mayormente los médicos somos los que lo observamos, y es que cuando un tumor requiere como mucho riego sanguíneo porque está creciendo muy rápido, hace que las venas se hagan más gruesas y se noten más, ¿no? Pero esto es solo del lado del tumor. Normalmente cuando vamos a lactar esto pasa, pero siempre pasa de los dos lados, ¿no? Porque el cuerpo necesita producir leche, necesita más sangre. Aquí en las cuestiones de cáncer de mama, bueno, esto se relaciona solo al lado del tumor. El otro dice hundimiento de pezón, y este es bien importante. Los pezones, por lo general, siempre están botaditos hacia afuera, pero hay un tipo de pezón que se llama pezón invertido, que es que se hace hacia adentro. Y cuando tú lo ves, es como si vieras una rayita en el momento en donde está el pezón. Este tipo de pezón invertido es un pezón
que es normal. A veces nacemos con eso, a veces lo desarrollamos con el tiempo, a veces lo tenemos de un lado o a veces de los dos, pero es algo que ya tiene mi cuerpo. Este hundimiento de pezón es diferente. Este pezón hundido se hace porque detrás del pezón crece algo que jala hacia adentro. Entonces, como si vieran un botón apretado, así se ve el hundimiento del pezón. Eso no es normal. La asimetría, que es decir que una mama sea mucho más voluminosa que la otra, esto es también algo que hay que observar. Esa que dice piel de naranja es cuando juntamos la piel engrosada, que se ve como con muchos poritos marcados, y que esté rojita o irritada. Esa es la piel de naranja. Y la otra que dice punto interno quiere decir que yo puedo observar mi mama normal, o sea, no verle nada, pero al momento de palparla ya encuentro la lesión, encuentro la herida, ¿no? Entonces esto es bien importante, que no se les olvide. Ahora, ya que saben cómo revisarse y qué buscar, pues es algo que vamos a tener que estar haciendo como de manera periódica. Y todas nosotros nos tenemos que revisar cada mes, pero cada mes que nosotros mismos nos revisemos no es suficiente. No es lo mismo que nosotros como pacientes nos revisemos a que un especialista de la salud que está más capacitado, que tiene más experiencia, nos revise, ¿no? Entonces, un médico o una enfermera nos deberá revisar cada año si no tengo factores de riesgo, o cada 2 veces al año si es que tengo factores de riesgo, ¿de acuerdo? Y tanto a hombres como a mujeres. Entonces, la autoexploración y la exploración médica juegan un papel muy importante. Pero hay otra cosa que podemos hacer, que es tomarnos estudios de imagen. ¿Han oído hablar de las mastografías? Sí. ¿De aquí quién ya se hizo mastografía? 3. Entonces, Gaby nos va a hacer el favor de hablar de la mastografía, que si bien hay algunas que todavía no se la realizan o todavía no les toca por edad, luego es importante saber que esto también hay que hacerlo en algún momento. Bueno, ¿alguien conoce la UNEME? ¿Alguien ha asistido a la UNEME de CAM? Bueno, este equipo que están viendo en la fotografía es un mastógrafo. No tenemos apuntador, pero bueno, ven que tiene una paleta negra, una plancha negra, y arriba hay como una caja transparente, ¿no? La paleta es, nosotros nos vamos a colocar de frente al mastógrafo, van a colocar nuestra mama en la paleta y la parte transparente es la que hace la compresión. Entonces hay que hacer presión sobre el tejido mamario. ¿Duele? Sí duele. ¿Por qué? Pues porque hay que comprimir. La compresión en estos equipos, que son equipos digitales, no la controla el técnico radiólogo, para que no se enojen. En todos lados les va a doler. ¿Por qué? Porque el equipo sensa la densidad del tejido mamario. No tenemos las mamas iguales, nadie. Entonces, a mayor compresión, el rayo dispara directo al tejido y no expande la radiación. Entonces quiere decir que el apachurrón, lejos de causarnos problemas, nos ayuda. Si comprime correctamente, el rayo cae correctamente, ¿sí? Entonces, ponen de frente y de lado las mamas para hacer las proyecciones y poder buscar alguna lesión que, si bien ya la detectaron a la autoexploración, o a lo mejor es la revisión de control y no han detectado y no han tocado absolutamente nada. Y el realizarse el estudio de la mastografía previene hasta en un 40%, o más bien no previene, ayuda a la detección temprana de lesiones con cáncer de mama. Y ya les explicó la doctora que entre más oportunamente nos detectemos, más probabilidades de curación tenemos y obviamente en mejor estadio de tratamiento estamos, ¿sí? La mastografía es importante entender que no se le hace a todas las mujeres.
¿Por qué? Porque hay una edad en la que nosotros ya estamos en el bloque donde se considera que la mayor parte de los cánceres aparecen. No quiere decir que solo en esta edad. ¿Cuál es esta edad? De los 40 a los 69 años es donde la mayoría de las mujeres pueden estar ya teniendo manifestaciones. Por lo tanto, recibimos a la mastografía a partir de los 40. ¿Pero qué pasa si yo soy una mujer que tiene antecedentes porque en mi familia hay mujeres con cáncer? Bueno, a estas mujeres que tienen antecedentes familiares sí las podemos empezar a revisar años anteriores a los 40 porque existe la carga genética. Entonces, si yo tengo mamá con cáncer de mama, le pregunto a mi mamá, mamá, ¿a los cuántos años te detectaron el cáncer? Y me dice, no, pues a los 40 o a los 42. Podemos hasta 10 años antes empezar a rastrear a las mujeres para prevenir, más bien para detectar correctamente el cáncer, anticipándonos a la edad en la que la mamá lo presentó, y con esto poder lograr pues un mejor estadio, ¿no? Pero por ejemplo el cáncer ya se empieza a tratar hasta que ya está, como dicen, prevenir. Sí, no hay manera de, si no tienes una lesión no hay manera de ir por nada, no pueden atacar, o sea, el hecho de que yo tenga el factor de riesgo no significa tampoco que lo voy a manifestar, esto es importante. O sea, yo puedo tener abuela materna con cáncer de mama y no tener cáncer de mama nunca. Sin embargo, tengo que tener la capacidad de irme revisando periódicamente otra vez para poderlo detectar a tiempo. Y puedo, como ya les explicó la doctora, no tener ningún antecedente, en mi familia no hay antecedentes de cáncer, y yo ser la primera mujer en la familia que lo presente. Por eso, nosotros buscamos un rango de edad en donde se presente la mayoría. ¿Cuál es el rango de edad donde se presenta la mayoría? De los 40 a los 69. Pero tenemos casos de mujeres muy jóvenes que están en los 30, que ya tienen cáncer, y tenemos señoras pasados los 69 que tienen cáncer. O sea, no es delimitante nada más, pero es donde es el común, ¿no? Presentarse el cáncer. Pero no hay manera de que te den un tratamiento antes de que aparezca la lesión. Ahora, también tenemos que recordar que casi todas las mujeres tenemos cambios en el tejido mamario porque evolucionamos dependiendo de las hormonas. Entonces, hay patología benigna que, si bien tú te vas a hacer tu autoexploración y van a detectar que tienes una bolita, y luego vas y te hacen tu mastografía porque ya tienes 40 años y te van a decir que tienes un quiste o una enfermedad fibroquística. Entonces, si hay un hallazgo, si existe un cambio, pero es un cambio benigno que no tiene nada que ver con el cáncer, que también eso es importante. No todo lo que tocamos en las mamas es cáncer. La gran mayoría es patología benigna, ¿ok? Han oído decir que hay fibroadenomas, ¿verdad? Es muy común, o que el tejido está fibroso. Eso cambia porque cambian las hormonas. Y es patología benigna, existe, molesta, lo puedes tocar, lo puedes detectar, sí, pero no tiene nada que ver y no se va a convertir tampoco en cáncer, que esto es importante. El que es maligno desde el principio, y el que es benigno siempre va a ser benigno, ¿ok? Porque es más común tener cosas benignas que tener cosas malignas. Ahora, no por eso nos vamos a confiar, claro. Vamos a decir, ay, es que esta bolita, esa es un quiste. ¿No? Todo hay que revisar. Nadie tiene ojos de microscopio. Entonces, toda bolita que se encuentre o todo cambio en el tejido se tiene que repasar a través de los estudios de imagen, ¿ok? Y muchas veces es necesario no solo hacerse la mastografía, sino hacerse una biopsia y tomar un pedacito de tejido para que entonces realmente nos puedan decir si es benigno o es maligno. Cuando hacen, por ejemplo, la mastografía, ¿qué se siente? Por lo general lo acompañan con el ultrasonido, y el ultrasonido también ayuda, ¿o? Es que eso depende de la imagen de la mastografía. Como el tejido mamario cambia y las densidades del tejido y el tipo de tejido cambia, muchas veces los radiólogos solicitan como complemento hacer un ultrasonido, porque hay cuestiones que se pueden observar en el ultrasonido que no se observan en la mastografía, pero el ultrasonido nunca sustituye a la mastografía, ¿ok?
Entonces complementan las imágenes de la mastografía y ya dependiendo de los dos estudios pueden decir qué tipo de tejido tienes, si benigno o hay alguna lesión maligna. Y en todo caso te van a pedir de todas maneras otro complemento que sería la biopsia, porque nadie te puede decir que tienes cáncer hasta no haber tomado una biopsia de tejido. ¿Okay? Y no se trata de que un estudio sea mejor que otro, luego así lo entienden, es que me hicieron la mastografía y me pidieron otra cosa, eso quiere decir que la mastografía pues, no sirvió. No es que no sirva, lo que pasa es que son maneras diferentes de evaluar el tejido mamario y a veces eso es necesario. Sí. Por eso se llaman complementarios, que uno ayuda al otro, pero ninguno sustituye a otro. Ahora, las mujeres, las niñas, las pacientes muy jóvenes que no pueden, no es que no puedan, sí se puede, pero que evitan pasarse directamente a la mastografía, primero se les pueden hacer rastreos con ultrasonido. Cuando ya están en un rango de edad mayor, ya podemos empezar a hacer mastografías. Porque luego también dicen, es que si no tengo 40 no me pueden hacer una mastografía. Sí se puede hacer si tiene alguna indicación. ¿Cuál dijimos que era la principal indicación? Que tenga carga genética. Si tengo familiares con antecedentes, puedo iniciar las mastografías antes. Pero si tengo una niña de 20 años que tiene una bolita, pues puede ser que la indicación primaria sea el ultrasonido y dependiendo de la imagen del ultrasonido se necesite o no hacer una mastografía, ¿ok? Pero no está contraindicado una cosa con la otra. Bueno, en el caso de nosotros, bueno, este es nuestro grupo de apoyo. Todas las mujeres que son diagnosticadas con cáncer de mama en la UNEM llevan un tratamiento psicológico y un apoyo psicológico durante todo su proceso de tratamiento y recuperación, en donde les dan talleres de autocuidado y evidentemente también se le da apoyo a los familiares que asisten a esta paciente con cáncer. ¿Conocen el Hospital del Niño y la Mujer? Bueno, en uno de los costados del Hospital del Niño y la Mujer está el área de tococirugía. Justo donde termina el área de tococirugía, que es donde nacen los bebés, al ladito estamos nosotros ubicados. Es una clínica rosa con gris, tiene un letrero de UNEM Dedicam. Para asistir y que nosotros les demos servicio, el servicio es totalmente gratuito, no cobramos por atenderlas, solo se requiere que hagan una cita. Entonces la cita se puede hacer o vía telefónica o directamente en el mostrador de nosotros. Se les da la agenda, escogen su día, el horario en el que tienen que ir y se les da las indicaciones de cómo deben presentarse. Esto es para que los estudios que hagamos sean de calidad y nos sirvan. Entonces, ¿quiénes pueden hacer cita? Cualquiera puede hacer cita, es gratuito para todo mundo, a excepción de que las mujeres que tienen derecho a biencia, esto es, que tienen IMSS o ISSSTE o SEDENA o cualquier servicio, si son de tamizaje, esto es, no tengo ninguna lesión, pero es mi mastografía que me hago cada año, nosotros las recibimos con mucho gusto, no importa. Pero si tengo una lesión, entonces ya no es una mastografía de tamizaje, se considera de diagnóstico y sí les pedimos que acudan a su institución porque nosotros referimos, cuando encontramos una paciente positiva, las referimos al Hospital General porque es donde les corresponde la atención a aquellas mujeres que no tienen derecho a biencia. Entonces es muy importante, les van a preguntar cuando hagan su cita, ¿tiene IMSS o ISSSTE? Hay que contestar con la verdad. Si es de tamizaje, las atendemos. Si es diagnóstica, les vamos a pedir que vayan a su unidad. ¿Sí quedó claro? Entonces, para cualquiera que esté interesada en hacer las citas, esos son los teléfonos. Y atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 2:30 de la tarde. No hay citas ni por la tarde ni los fines de semana. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Pues eso es todo, muchísimas gracias. ¿Alguna
pregunta que les haya quedado, ¿no? ¿Todo clarísimo? Porque Es el momento, ¿eh? Cuando a veces es que cuando uno usa el brasier con y eso es cierto, ¿no? Eso hace tiempo que lo escuchaba y así, pero es cierto, porque ahorita ya la mayoría ya no la trae, pero sí es algo que llegar a afectar en algún momento. No, la realidad es que no. El tipo de brasier que uno ocupa es a elección y es de cómo te sientes más cómoda. Pero sí hay una cosa bien importante, hay que elegir la talla correcta. A veces no elegimos la talla correcta y, por ejemplo, si yo uso un brasier más pequeño a lo que necesito y es un brasier de varilla, como dices tú, lo que va a pasar es que los extremos de la varilla me van a lastimar en el medio o en el costado. Y eso es lo que me genera dolor o inflamación o que se me haga como una manchita, ¿no? Pero Porque, es lo que va a generar, lo va a generar. pero es lo único que va a generar. La realidad es que no son precursores de ninguna enfermedad, ¿no? Pero sí genera algunos cambios si no uso la talla adecuada. Así que puedes usar el que tú quieras. Es cuestión de comodidad Sí. y de gusto. Y de gusto, sí, claro. Igual lo del desodorante, hubo un momento en el que decían que los desodorantes de aerosol generaban como que cáncer. Nada, o sea, un desodorante de aerosol o de barra o de líquido es exactamente lo mismo y ninguno de ellos te genera o es precursor de enfermedad de cáncer. A mí lo que últimamente he escuchado es que el tema de la mastografía es algo que te puede llegar a detonar el cáncer. Mucho tiempo dijeron que los mastógrafos estaban relacionados, la radiación que producen con el cáncer de tiroides y de otras cosas. Son mentiras. Precisamente justo les explicaba que se hace la compresión para que el rayo entre directo y la cantidad de radiación que genera no tiene nada que ver con que realmente tengas una presión. Ni siquiera los técnicos radiólogos que están todo el tiempo adentro de los mastógrafos tienen esa predisposición. Ahora, sería muy poco ético que hiciéramos un estudio que causara un daño, ¿no? Entonces, eso es importante también tenerlo en mente. Lo utilizamos para prevenir el cáncer y te va a generar en otro lugar. Sí, muchas veces recibimos más radiación de otras fuentes, ¿no? Por ejemplo, ahora con el sol, que si no sales con protección solar y eso, recibimos más radiación si nos vamos de vacaciones a la playa, ¿no? Que si nos hacemos un estudio, porque es una radiación segura. Entonces es importante tenerlo. También preguntan, por ejemplo, que qué pasa si me tengo que repetir la mastografía. No pasa nada. O sea, hay sus tiempos de indicación, porque si se previene, pues ni lastimar al paciente ni provocar más exposición, pero si la tuvieras que hacer por una indicación, tampoco te va a pasar nada. El hecho de que me la haga cada año no significa, o ya después de ganar cada 6 meses, no significa. Es una indicación, o sea, eso se da por el cambio de tu tejido. Si tienes un tejido muy denso y muy fibroso, seguramente te ponen una revisión cada 6 meses y no te pasa nada. Exactamente, solo porque el tipo de tejido necesita estar en vigilancia. Esto no pasa nada. Dígame. En la cuestión hereditaria habló De la línea directa hacia de la mamá a las hijas, pero ¿hay alguna posibilidad si el cáncer lo padeció el papá? Sí, claro. La rama materna es la que más lleva esta modificación en los genes, pero la rama paterna también la puede presentar y también es importante. También puede ser hereditario. Todas son hereditarias. O sea, si el varón si hay un varón en la familia con cáncer, se considera exactamente igual que si fue mujer. Pero acuérdense que solo hay cánceres relacionados. O sea, si mi abuelito tuvo cáncer de pulmón, no tiene nada que ver con el cáncer de mama. Es solo si tienen cáncer de mama, ovario o de útero. Esos son los cánceres relacionados. Porque pues cáncer pudo haber tenido cualquier otro tipo de cáncer. Y está bien, lo puedes anotar, pero no es un factor predisponente. En el caso de los varones con los cánceres de próstata. No, tampoco. O sea, ningún otro tipo de cáncer va en línea directa con el de mama. En este caso sería solo el antecedente, o sea, saber que existe este cáncer Que en la familia. en la familia hay cáncer, pero no tiene incidencia directa. ¿Cuándo es cáncer de colon? No,
Tampoco es la misma situación. Es lo mismo, cualquier tipo de cáncer lo puedes presentar y te van a preguntar si hay antecedentes en tu familia de cáncer y lo puedes decir, pero el médico que interpreta el estudio selecciona si va relacionado directamente con el de mama o no. Por ejemplo, cuando decían que puede ser que nunca ningún familiar puede haber tenido un hereditario, quizá de alguna persona, por ejemplo, se va con cáncer y dice, en realidad fue por mi organismo que lo no sé. Sí, pues sí, es que puede ser tú el primero en tu rama familiar y después de ti, entonces si los que van abajo de ti ya siguen con o sea, puede ser que yo sea el origen. O en las familias que tienen muchas patologías asociadas o diferentes tipos de cáncer, pues siempre hay una expresión diferente genética y puede ser que seas el primero en presentarlo. O sea, como puedes tenerlo, puedes no tenerlo y presentarlo. O como puede haber mucha predisposición genética y no tenerla. Por eso tampoco les puedes hacer nada. Hubo un tiempo en el que les decían, no, pues entonces si mi mamá tuvo cáncer, déjame quito las mamás. Tampoco nadie te garantizaba que quitándotelas, porque te iba a dar, no hay. Era algo que ni necesitabas. Exacto. Y es una cirugía que es muy extensa, o sea, no es cualquier cosa. Pues por eso nada más hay que estar en vigilancia. Tienes el factor, pues entonces te empezamos a cuidar desde antes y hay que estar atenta todo el tiempo, pero no pueden hacer nada antes de que suceda. Entonces no hay opción. No hay opción. Y es Vamos a importante preguntar. porque si bien es un estudio molesto, la realidad es que, vamos a ponerlo así, muy dramático, el grado de sufrimiento que vamos a tener cuando nos hagan el estudio, o sea, son segundos, ¿no? Qué diferente sería, o sea, que yo una vez al año me expusiera a esto que no es cómodo y que yo sepa que estoy bien, a no hacérmelo y después tenga ese mismo sufrimiento por una enfermedad que a lo mejor ya está muy avanzada. Entonces es algo que vale la pena. Ahora, de verdad, y esto lo hacemos con mucho hincapié, los casos que estos últimos 3-4 años hemos detectado mucho más casos de cáncer de mama en años anteriores y más jóvenes. Eso es preocupante. Pero eso dice, o sea, es por temas familiares, o sea, así de... Son muchos factores. Pues es que ha cambiado la Factores, alimentación. la alimentación, lo que hablábamos de sobrepeso y obesidad, o sea, ya casi no tienes ejercicio bien, ¿no? La alimentación, ahora usamos muchas cosas que ya vienen ya fáciles para cocinar, muy procesadas, con muchos conservadores, muchos enlatados, muchos embutidos. Eso no es bueno. La cantidad, la proporción de mujeres fumadoras ahora es mayor, ¿no? Y si yo le junto a eso todo lo que no puedo cambiar, que es por ejemplo lo que decíamos de la herencia, no puedo cambiar mi herencia, ¿no? Es algo que ya trae. Entonces es como irle sumando, ¿no? Antes, muchos años antes, las mujeres no se hacían tanto estas revisiones o estos estudios, o no las dejaban, ¿no? Sus esposos no las dejaban hacer esos estudios. Entonces, el que hagamos más estudios nos da oportunidad de detectar más. El tema de la cultura, ¿no? De que me van a Claro. Sí, claro. Me da pena que me revisen. Entonces, todo este cambio genera que hagamos más diagnósticos. Entonces, realmente nos estamos dando cuenta que es una enfermedad bien importante. Y mientras más pronto me dé cuenta, es más fácil la puedo tratar. Y el tiempo que dan de un año, que si cada año hay que hacerlo es porque ese tiempo en que se determina puede reciclarse. Se puede cambiar el tejido y el tipo. Se usa una clasificación que se llama BIRATS y entonces cuando tú tienes un BIRATS 1 o 2 quiere decir que tu tejido es considerado dentro del rango normal y entonces te van a poner una revisión cada año porque no hay ninguna sospecha, tu tejido ya se consideró que en ese momento no tiene sospecha. Y luego si te ponen un BIRATS 3, tu tejido tiene cambios, pero tampoco se considera que sea sospechoso, pero te van a poner en vigilancia y entonces te van a decir que vayas cada 6 meses, porque el tejido es diferente. Acuérdense que el tejido va a cambiar con la edad y con la exposición a las hormonas. Y si te ponen entonces un BIRATS 4 o un BIRATS 5, entonces ya hay una sospecha de que algo no está bien. Entonces muy seguramente te van a indicar estudios complementarios y las biopsias. Y dependiendo de lo que salga en la biopsia, es
De todas maneras, aunque estés en tratamiento, te van a poner en vigilancia. O sea, ya nunca vas a dejar de ir a que te hagan la mastografía. Solo la van a indicar, depende de que te hayan puesto de tratamiento. Si fue positivo y ya te hicieron cirugía, si tomas quimio, o sea, hay muchas cosas. Pero entonces usan una clasificación para irte diciendo cada cuándo vas a ir. Ahora, yo te voy a dar un enfoque diferente. Tú me dices, es que, ¿qué tal? O bueno, así no lo entendí. ¿Qué tal si me sale el tumor entre una mastografía y otra? ¿No? Entonces, para eso es justamente todo lo demás que hablamos. Si yo me reviso cada mes y voy al centro de salud o al médico tratante a que me revise cada 6 meses, entonces ahí yo cubro ese periodo de tiempo, ¿no? Supongamos, me hago la mastografía en enero y yo me estoy haciendo mi exploración cada mes, bien, con conciencia, y en abril me detecto una bolita. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Me dijeron que mi mastografía estaba bien. Lo primero que tengo que hacer es ir a que me revise un médico, ¿no? Porque ¿qué puede ser? Que lo que yo esté tocando sea cuestión hormonal o que así sea mi cuerpo, no sé. Entonces voy a ir a que me revise el médico. Si el médico al hacer su revisión, que es una revisión como más puntual, bueno, y con mayor experiencia, a lo mejor me puede decir, ¿sabes qué? Esto es fibrosis o mastopatía fibroquística o otra cosa. Pero si él considera que es necesario hacer algún estudio de imagen, porque efectivamente haya un cierto grado de sospecha de patología maligna, entonces te va a indicar que te hagas un ultrasonido, una mastografía o lo que sea, ¿no? Pero es una serie de pasos. Ya tienen el tiempo, me la hice en enero y no había nada. No, pero no importa, porque No al final él importa. va a poner una nota y va a decir, hay un hallazgo que hay que ir a buscar, y entonces tu mastografía ya no es de tamizaje, ya Se no es vuelve de porque diagnóstico. ya no es porque es cada año, ahora es de diagnóstico y te la pueden hacer fuera del tiempo que te tocaba, ya no tienes que respetar ese tiempo, ahora vamos a ir a buscar lo que encontraste. Por eso es tan importante la exploración, porque si tú no te revisas, puede pasar que en ese año tú desarrolles una lesión y no te des cuenta hasta que llega el siguiente año, ¿no? Entonces, ¿qué es mejor? Pues que yo me revise pronto y a lo mejor antes de que se cumpla ese año diga, ching, aquí hay algo, hay que revisarlo antes. Y entonces vas antes y hacemos un diagnóstico oportuno, ¿no? Que es el objetivo de todo esto. O sea, es como cubrir ese rango de tiempo. ¿Qué otra pregunta tienen? ¿Ninguna? Cuando dice que el primer paso sería ir al médico, ¿qué médico? ¿Tendría que ser un ginecólogo? Lo ideal es que sea un ginecólogo, pero hay médicos generales que tienen preparaciones especiales para esto, ¿no? En los centros de salud, por ejemplo, la población que no tiene derecho a audiencia, que acude a estos centros de salud, ahí la capacitación se da para médicos y para enfermeras. Entonces hay que llegar, hay que comentar y ya normalmente hacen la primera evaluación la enfermera y si ve que efectivamente hay algo, nos canalizan con el médico. Pero Si si es- tienes gine, Ajá. Puedes ir tú de manera de primera instancia a un ginecólogo particular o a donde tú quieras, pero pueden ser las dos opciones. El chiste es que un personal médico que esté más experimentado te haga una revisión más profunda. listo, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.